Hola, mi amigo querido. Mira, la semana pasada vimos que la iglesia en los tiempos de Pedro, como en nuestros días, enfrentó muchos movimientos heréticos, falsos maestros que surgían con sus propias enseñanzas y engañaban a mucha gente. Claro, la iglesia era una iglesia naciente. Los hermanos, en su mayoría, eran cristianos que acababan de iniciar la carrera cristiana. Eran prácticamente bebés espirituales y los falsos maestros pues se aprovechaban de esa situación para engañar a los hermanos que estaban comenzando su caminata con Cristo. La semana pasada vimos que el principal engaño de esa gente consistía en hacer creer que la libertad que Cristo ofrecía era libertad para dejarse llevar por los instintos, quiere decir, libertad para pecar. Y con esto llevaban a las personas a la esclavitud del pecado. Pero esa no era la única enseñanza falsa de los maestros herejes. Habían también otras que veremos esta semana. Para empezar, necesitamos leer la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que les escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación su limpio entendimiento para que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Consideremos lo que Pedro afirma en este texto. Él dice que en sus dos cartas estimula con exhortación el limpio entendimiento de sus lectores. Quiere decir, él no espera que sus lectores acepten pasivamente sus enseñanzas. Él quiere que sus lectores investiguen, que piensen, que averigüen, que lleguen a una conclusión equilibrada y correcta de lo que Pedro les está escribiendo. Pedro estimulaba ese tipo de estudio de la Biblia. Un estudio que conduciría a sus oyentes a tener una fe racional y no simplemente emocional. Pero hay más. El apóstol desea que sus lectores, dice, recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Nota cómo Pedro lleva a sus lectores a las sagradas escrituras de su tiempo, al Torá, al Antiguo Testamento. Pedro quiere que ellos recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Esas palabras estaban registradas en el Antiguo Testamento que ellos estudiaban. O sea que para Pedro el Antiguo Testamento seguía teniendo validez. No había sido anulado en la cruz del Calvario como muchos creían. Pero Pedro hacía una conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dice, recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Este es el Antiguo Testamento. Y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Este es el Nuevo Testamento. Lo que me impresiona es que para Pedro una fe madura debería ser una fe basada en la palabra de Dios. Él no se sentía feliz con gente que simplemente se sentaba en la iglesia a oír lo que él dijera. Él estimulaba el estudio personal de las Escrituras. Qué pena que hoy, muchas veces cuando el pastor empieza la predicación y abre la palabra de Dios, nota que tal vez 30% de la iglesia abre la Biblia y el resto simplemente mira. ¿Por qué? Parece que inconscientemente las personas van a la iglesia para oír lo que un hombre va a decir y no para oír lo que Dios les va a decir. Tenemos que volver a las Escrituras. Los predicadores tenemos que estimular el estudio personal de las Escrituras en la vida de cada miembro. En la segunda parte veremos que después de estimular a sus lectores a basar su fe en la palabra de Dios, Pedro les habla de los peligros que vendrán a través de otras enseñanzas falsas. Ahora, ¿por qué Pedro estimula en sus oyentes el estudio personal de la palabra de Dios? Justamente para que no sean víctimas de enseñanzas falsas.
¿Qué otras enseñanzas falsas aparecerían? Bueno, necesitamos leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así: primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones, y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pedro dice que otra de las enseñanzas falsas que aparecerán en los últimos días tendrá que ver con la segunda venida de Cristo. Quiere decir, aparecerán burladores, gente que se reirá de la esperanza de los cristianos, gente que afirmará que los cristianos son ingenuos al creer que Jesús vendrá, porque el argumento que usarán será: porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Ahora, lo que vale la pena destacar es que esa gente cínica habla según sus bajas pasiones, dice el texto. Ellos se burlan, pero siguiendo sus bajas pasiones. Ahora lee la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, 10, donde se menciona a los falsos maestros que juegan con la gracia divina, que es la primera herejía que estaba queriendo entrar. Mira cómo Pablo los describe: y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Esto es interesante, mira, porque los que se burlan de la venida de Cristo hablan según sus bajas pasiones. Y los que disminuyen el poder de la gracia transformadora de Cristo también andan tras sus pervertidas pasiones de la carne. Quiere decir que ambos grupos no tienen nada de teología. El problema no es teológico, todo lo que desean es andar llevados por las pasiones humanas. Usan la gracia de Cristo para dar permisividad a sus pasiones y no creen en la venida de Jesús, porque desean vivir para dar rienda suelta a sus pasiones. No se trata de gente que haya estudiado la Biblia, que haya llegado a una conclusión teológica, sino simplemente de gente que desea vivir conforme a las pasiones de la carne. Pero de todas maneras usa la Biblia para apoyar sus ideas basadas en sus bajas pasiones. Para Pedro, Jesús vendría en sus días. Para Enoc, séptimo después de Adán, Jesús también vendría en sus días. Y así como ellos, muchos personajes bíblicos murieron en las arenas del desierto de esta vida, esperando la venida de Cristo. Y Jesús no vino. Porque cuando tú lees lo que Pedro escribe sobre la segunda venida, te vas a dar cuenta que él habla como un hecho inminente. Él va a venir en sus días, pero hasta ahora Cristo no ha venido. Yo me acuerdo que cuando entré al ministerio, honestamente yo pensaba en mi corazón que yo no terminaría mi ministerio, que Cristo vendría luego. Pero mira, ya pasaron 40 años trabajando en el ministerio, ya me jubilé hace casi 10 años y Cristo no vino. Y yo me acuerdo del ancianito que convirtió a mi madre cuando yo tenía 3 años de edad. Él predicaba de la venida de Cristo, me hacía creer que Jesús estaba ya viniendo. Y después pasaron los años, yo ya era pastor, volví a mi ciudad natal, encontré al viejito enfermo, ya bien viejito, al borde de la muerte. Y él me hizo una pregunta: Alejandro, Jesús de todas maneras va a volver. Mira, ese viejito que predicaba con convicción la venida de Cristo ahora estaba dudando, porque aquí es que los burladores se aprovechan y dicen: ¿pero para qué? ¿Por qué crees en la venida de Cristo? Si todo está igual, desde la creación hasta aquí nada ha cambiado. Pero la palabra de Dios afirma que Jesús vendrá. Vamos a la tercera parte ahora de este estudio. Veremos aquí la explicación de Pedro delante de la aparente demora de la venida de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 11, dice: pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces,
Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Esto es interesante. El Señor no tarda su promesa. El problema es la paciencia que Él tiene para con los pecadores que todavía no quieren arrepentirse. Y el segundo punto es el concepto de tiempo. Para el ser humano 100 años pues es una vida entera, 100 años. ¿Quién llega a 100 años? Pero para Dios 1000 años es como si fuera un día. O sea, desde la creación hasta aquí tenemos un poco más de 6000 años. Y para Dios han pasado apenas 6 días. Pero es justamente por causa del poco tiempo de vida que el hombre vive, que a veces anda inventando disculpas para fijar una fecha para la venida de Cristo. Pero la Escritura es clara al enfatizar el hecho de que la venida de Cristo es un hecho concreto, real, pero no nos da nada con relación a la fecha de su venida. Acerca de la fecha dice que será como el ladrón en la noche, o sea, sorpresivamente, cuando nadie piensa que vendrá, ahí Jesús vendrá. Pero Jesús ha provisto el medio para no desesperarnos mientras esperamos. Y ese remedio es la misión. Mientras tú estás ocupado cumpliendo la misión de predicar el Evangelio, mientras tú estás ocupado buscando una persona y trayéndola para Cristo, tú no sientas que el tiempo pasa y cuando abras los ojos ya Cristo está volviendo. El problema es que personas que no están preocupadas en ir y buscar a las personas para Cristo, están inventando cosas, agarran la Biblia, agarran una palabra, una coma para tratar de descubrir cuál es la fecha de la venida de Cristo. El énfasis de la Biblia cuando habla de la venida de Cristo es en el hecho de la vuelta de Cristo, no en la fecha. La fecha no es problema nuestro. Nosotros tenemos que trabajar y estar preparados como si Cristo fuera a volver hoy. Vamos ahora a la cuarta parte del estudio de esta semana. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo y contigo? Pues es simple, tú y yo enfrentaremos un día el día final. Mira lo que dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 11 al 13. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? En conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios. Por causa de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos al ser abrazados serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mi amigo querido, el apóstol Pablo es categórico al decir, ya que todas estas cosas han de ser deshechas. No dice, tal vez estas cosas serán deshechas. No dice, quizás. No dice, probablemente, ni quién sabe. Es una afirmación contundente, segura. Estas cosas serán deshechas. Sí, porque la venida de Cristo no depende de si tú crees o no crees, de si yo esté preparado o no. La venida de Cristo es una promesa incondicional, no depende de ninguna condición humana. Significa que cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo, Él vendrá para ponerle un punto final a la historia del pecado. Entonces, dice Pedro, ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios? Recibe el consejo de Pedro. Él dice que ya que todo esto va a ser destruido, pues debemos ser hombres y mujeres de conducta santa y piadosa. Santo significa haber sido separado para un propósito especial. No debemos ser como la mayoría de las personas que viven como si este mundo fuera a durar para siempre. Debemos vivir sabiendo que todo está llegando al fin y que fuimos separados. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Caminamos por el desierto de esta vida, pero nuestro destino no está limitado a esta tierra. Somos errantes y peregrinos rumbo a nuestro destino glorioso. Ahora, lo que Pedro dice es que esta manera santa y piadosa de vivir será el resultado de aguardar y apresurar el día de la venida de Cristo. Aguardar, esperar, no perder la esperanza, no dejarnos contaminar por el existencialismo del mundo en que vivimos. Y por otro lado,
apresurar, cumplir la misión, comprometernos con la misión que Jesús nos dejó en esta tierra. Llegamos ahora al fin de la lección hablando de la apelación final de Pedro. Mira, él se dirige a los que están esperando estas cosas. Esos somos nosotros, los que estamos esperando estas cosas, refiriéndose a la venida de Cristo. ¿Acaso no nos llamamos adventistas del séptimo día? ¿Por qué? Porque esperamos el advenimiento de Cristo. Pero a nosotros Pedro dice en 2 de Pedro 3, 17 y 18 lo siguiente. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan en su firmeza, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Percibe que Pedro se preocupa para que no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados caigan de su firmeza. Esos malvados son los incrédulos de nuestros días, los burladores, aquellos que creen que esperar a Jesús no pasa de una fantasía. El consejo de Pedro es: crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo se crece en la gracia y el conocimiento de Jesucristo? A través de 3 instrumentos: estudiando la palabra de Dios todos los días, viviendo en permanente espíritu de oración, cuando realizamos el trabajo diario de ir a la universidad, a la escuela, al trabajo, en fin, en la casa, orando, un espíritu de oración y buscando una persona y trayéndola para Cristo. Cuando tú haces esas 3 cosas, estás creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y el resultado de eso es una fe firme. Que la gente se burle de ti, que la gente diga que Cristo no va a volver, que la gente te diga cualquier cosa, tu fe no va a vacilar. ¿Por qué? Porque estás creciendo todos los días en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Engañadores aparecerán todos los días. Unos marcando fecha para la venida de Cristo. Otros diciendo que Cristo no va a volver nunca. Otros llevándote a vivir una vida dentro de la iglesia, creyendo que Cristo va a volver, pero ese creer que Cristo va a volver no influye en tu vida para nada. No influye en tus decisiones, en tu conducta diaria. Construyes casas como si Cristo nunca va a volver. Haces planes como si Cristo nunca va a volver. Trabajas como si Cristo nunca va a volver. Pero dices que crees en Cristo. Sabes, la esperanza de la vuelta de Cristo tiene que operar una transformación en nuestro concepto de vida. Ayudarnos a mirar la vida de otra manera. Tú eres precioso. Tal vez en este momento estás pasando por un momento difícil en tu vida, ¿sabes? En la vida familiar, en la vida financiera, en la salud física. Tal vez estás enfermo. Tal vez ya los médicos te han dicho que no hay remedio para tu caso. Tú no tienes que desesperarte. Tu esperanza, tu confianza tiene que estar depositada en Jesucristo. Él te ama. Él sabe lo que estás viviendo en este momento. Pero el día llega cuando Cristo volverá para colocarle un punto final a la historia del pecado. Para llevarnos con Él. Nuestro peregrinaje en esta tierra habrá terminado. Se abrirán las puertas de la ciudad que tanto soñamos y viviremos eternamente con nuestros amados de todos los tiempos y con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.